Cuando todo parece escaparse de mis manos, cuando en casa oscurece, pero fuera no es temprano, cuando el miedo aparece agitándomela al palo, cuando mis demonios crecen y se sienten. La infancia es la expresión de la libertad. Las niñas jugando exploran y comprenden el mundo, construyen vínculos de amor, confianza y respeto que son la base para toda la vida. La única expectativa de vida de la infancia es ser y descubrir el mundo. Bueno, Sofi, ¿quién es Sofi? Es una artista, aventurera, muy salvaje. Muy salvaje. Y divertida. Bien. ¿Y tierna? Tierna también. ¿Qué le gusta hacer a Sofi? La moda. ¿La moda? Me encanta la moda. ¡Ay, amo! Te encanta la moda. ¿Y qué cosas te gustan de la moda, por ejemplo? La ropa. ¿La ropa? ¿Y qué color te gusta para ponerte de ropa? Blanco y negro. Blanco y negro. Perfecto. ¿Y qué más cosas le gusta hacer a Sofi? Dibujar. ¿Qué te gusta dibujar? Arte abstracto. Arte abstracto. ¿Y querés explicar qué era el arte abstracto? Bueno, es como un arte que tiene, son muchas rayas, son muchas formas, que después en ese arte te enfocas en qué es, te imaginas qué es. Claro, o sea, es libre imaginación. Sí. Perfecto. Y a su vez, ¿haces otras cosas además de pintar? Ahí a la abuela la ayudo a ella a pintar, estoy con mis primos. ¿Te gusta estar con tus primos? Sí, ¿Sí? O sea, estar con tus amigos. con mis amigos también. ¿Qué te hace sentir especial, Sofi? Ser divertida y ser muy creativa. ¿Qué es para vos ser una niña? Ser especial, ser niña divertida, ser... ¿Qué es importante que haya en una niña o en los niños? Jugar. ¿Y por qué sentí que es importante jugar, que jueguen los niños? Para estar feliz siempre. Perfecto. Bueno, ¿qué deseas para vos que te pase y para todos los demás? Ser artista. ¿Ser artista? ¿Y ser artista, qué sería para vos ser artista? Ser artista sería como poner los cuadros de algunos en los museos. Sí. Y en los lugares así. Sí. ¿Y te gustaría ser famosa, Sofi? ¿Sí? Espectacular. Muy bien. Tanto en la adolescencia como en la juventud conviven el deseo ferviente por la libertad y las sombras que emergen de un mundo que todavía no es justo, pero que con su resiliencia lo puede ser. Bueno, Iru es una persona la cual está buscándose constantemente todo el tiempo y hace y busca cosas para progresar y ser alguien. Bueno, me gusta mucho bailar, por eso estamos en este espacio. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Bueno, todo lo que es arte, digamos, como que me gusta. Todo lo que sea arte a mí me gusta. Bien. En tu transición de niña a adolescente, ¿qué fueron los cambios que notaste? ¿Cómo lo transitaste? Tanto físico como mental, yo creo que más que nada se notó lo físico, pero también lo mental, porque cambié mucho mis pensamientos y el ir conociendo a personas, y eso creo que me fue llenando de lo que soy yo y lo que no tengo que hacer y un montón de cosas que me forman como persona. O sea, lo que elegís claro, ser. sí. ¿Cuál sentís que fue el cambio que a vos más te movilizó o te hizo decir, bueno, estoy creciendo, o sea, ya no soy más una niña? Bueno, el año pasado lo noté cuando arranqué la terciaria porque me di cuenta que me tenía que manejar sola
y un montón de cosas que yo no estaba acostumbrada. Entonces, y encima en un lugar que no habitaba, entonces fue como, bueno, andá y manejate como vos puedas. Bien, ¿y qué estudias? Estudio profesora de danza y ahora estoy en mi segundo año. Sí. Bien. En la juventud actual, lo reaccionario es lo nuevo revolucionario. ¿Por qué pensás que se da esto? Sí, yo pienso que está como volviendo esa lucha, la cual por una parte estaba ganada, pero como que tenemos que volver a luchar por todo eso y es tristísimo. Pero bueno, mientras más jóvenes hayan involucrado en eso, yo siento que vamos a poder volver a ganar esos derechos que de a poco se están perdiendo nuevamente. Bien, ¿vos sentís realmente que había cosas ganadas? No sé si ganadas, pero como que estaban en cierta forma cambiando o se pudo, con mucha lucha, se pudo como hacer algo, digamos. Bien, y vos desde tu lugar de mujer, diversidad, adolescencia, ¿qué vos pensás que vos accionás de alguna manera para que esto no suceda? Y yo, en lo que puedo, en las cosas que haya relacionado a esto, yo voy o intento ayudar o me fijo. ¿Estás? Claro, estoy. Bien, perfecto. No nos quedo doy vuelta a la cara y no. Bien. Voy. ¿Y qué le dirías a los jóvenes, a las jóvenes, a les jóvenes, que por ahí hacen oídos sordos a todo lo que sucede? Y yo creo que hay que hacer un poco humanos, o sea, por ejemplo, en la marcha que hubo la otra vez, por toda esta cuestión Antifascista. sí. Vos no podés decir, bueno, no está pasando, porque sí está pasando. Entonces, por más que vos no seas parte de esa comunidad, andá y escuchalo, aunque sea, o fijate si tenés a alguien cercano que está pasando. No hay que, hay que tener más empatía. Sí. ¿Qué deseas para vos? Para la Iru mayor. Y yo deseo seguir creciendo, aprendiendo y seguir conociendo gente que me haga bien y que no me lastime o no me deje ser yo, digamos. Perfecto. Muy importante eso que decís. Bueno, ¿qué le dirías a la Iru niña, a la Iru pequeña? Que no tenga vergüenza o miedo de ciertas cosas que por ahí son una pavada y que por ahí me maquinaba, o decía como no me va a salir o cosas así, pero es verdad, sí podés, sí lo vas a lograr porque sí podés. Hermoso, perfecto. Creo que todos le diríamos un poco eso a nuestra niña. Bueno, y con esta vamos cerrando. ¿Qué es para vos ser mujer hoy en día? Y está complicado porque yo creo que eso no cambió nada, porque por más que no se escuche tanto, hay casos, hay cosas, hay gente que sigue gritándole insultos a las mujeres por el hecho de ser mujer, y como que ya está, como listo, como que ya tendría que con todo lo que pasa, debería ya estar. Bien, entonces vos crees que ser mujer es estar en constante lucha. Sí, básicamente es. La buena, yo creo que no, es que es re lindo ser mujer, pero no sé definirlo en una palabra, ¿me entendés? Es como, sí, no sé si sensibilidad, pero fuerza, digamos. Lo pondría como. Bien, me gusta. Porque tiene, en cierto modo, tenemos mucho. Lo malo, la lucha. Van de la mano. Claro. Ser fuertes y la lucha. Claro. Eso es lo malo, que tenemos que luchar todo el tiempo. Bien, bueno, muchas gracias, Iru. En el corazón de la creatividad, donde el silencio se convierte en voz y el lienzo se transforma en un grito de resistencia, surge el arte. Con cada letra, cada melodía, desafiamos los siglos de opresión, convirtiendo el dolor en belleza y la lucha en un testimonio de fuerza. Nuestro arte es un grito de libertad, un reflejo de identidad
y una declaración de que nuestra voz no puede ser silenciada nunca más. Empezamos con todo. Bueno, ¿quién es Caro? Me fui formando desde pequeña, siempre estuve rodeada de música. Mi papá canta, toca la guitarra y bueno, siempre hacía los ensayos acá en casa, así que esta casa en particular conoce la música desde sus cimientos. La idea es volver a hacer música justamente en esta casa. Y bueno, me formé desde muy pequeña, fui a coro, fui a baile, siempre tuve una relación íntima con el arte, siempre me hallé, siempre me encontré y al día de hoy sigo caminando por ese sendero. O sea que un artista... Sí. Me hallo mucho en el arte, me hallo en las letras, me hallo en la composición, me hallo en la música, me hallo en la voz, me hallo cantando, generando, formando proyectos y bueno, me gusta. Vos sabés que no, nunca tuve interés de explorar otras cosas más que lo que hago. Obviamente he explorado hacer cosas por fuera de la música como yoga, pero aún así al mismo yoga lo llevo a la música también. Tiene muchísimo que ver. La meditación, pero siempre fui por el sendero del arte. Bien. Siempre he caminado por aquí. ¿Cómo te atraviesa el arte siendo mujer? La verdad es que al comienzo fue muy difícil porque éramos muy pocas las mujeres que nos atrevíamos a agarrar una guitarra eléctrica. Hacer los primeros acordes siempre sentí la mirada masculina y fue realmente muy difícil generar o lograr un camino en esos años a través del arte. Mucho más en el ámbito del rock, que es donde yo comencé. Ya básicamente sentía que tenía que saber y no podía ser alguien más que estaba aprendiendo. Entonces siempre sentí presión y hasta miedo de mostrar quién soy o de mostrar lo que tengo que dar o lo que puedo dar. Entonces el arte es muy subjetivo y hay que animarse, hay que realmente animarse y ser valiente para poder mostrar o para poder compartir lo que uno tiene para compartir, más allá de todo lo que digan, más allá de todo, porque sos mujer, tocas bien para ser mujer, cantás bien para ser mujer, son siempre frases que están durante todo nuestro camino, pero bueno, se abre paso. Tendrías que como describir un poco, por lo menos la escena local, villense, en relación a estas aperturas o no, digamos, ¿dónde sentís que estamos? Hoy día estamos muchísimo mejor posicionadas, muchísimo más aceptadas, muchísimo mejor en la exposición, en el cupo. Creo que está pisando fuerte la energía femenina en el arte. Creo que cada vez se valora muchísimo más, que se visibiliza muchísimo más y hay que seguir por ahí, que no se tiene que quedar atrás. ¿Qué le dirías a la Caro de niña? No tengas miedo. No tengas miedo. Más allá de que da miedo, no tengas miedo y seguir por donde venís. ¿Cuáles son las cosas que, digamos, sentiste que te fueron impuestas y que tuviste que romper? Viene de la mano de lo que comentaba previamente. Yo empecé a tocar la guitarra a los 15 años, me empecé a interiorizar llenamente de la música a los 15 años y sentía que ya tenía que saber, sentía que ya tenía que ser Walter Giardino tocando la guitarra, porque si no era una minita más con un instrumento más o alguien débil que no podía hacer un acorde o sentía muchísima presión. A mí realmente volcarme a hacer lo que hago me costó un montón, mucho más. Bueno, siempre tuve ataques de pánico y siempre tuve pánico escénico, así que me ha costado y es algo que lucho, a veces más, a veces menos, a veces no está. Y bueno, cantar para mí fue aprender a liberarme, aprender a conectarme a través de las palabras, a través de la poesía. Siempre tuve muchos frenos al respecto, por propios miedos, por propias inseguridades o inseguridades que me han inculcado, creencias que creí, y que bueno, que hay que sacárselas de la cabeza y realmente aprender a renacer, aprender a ser, aprender a hacer.
A mí siempre hubo una frase que me impulsó durante toda mi vida, que es, si imagina pensarlo, imagínate hacerlo. Yo cada vez que pensaba en agarrar un micrófono y sentir las luces, me daba emoción, me generaba algo hermoso. Y yo digo, si tan solo de imaginarlo me pasa eso, ¿qué pasaría si lo hago? Entonces, más allá del miedo, más allá de las barreras, siempre mi impulso fue el deseo de querer hacerlo. Porque ya, quizás, si tenés ganas, nos puedes regalar un pedacito de una canción. ¿Ok? Sí, me encantaría. No hay una sola manera de ser. Somos cuentos narrados por diferentes voces. Somos flores rebeldes que brotan en jardines donde nunca nos sembraron. Bueno, soy una persona travesti, tengo 30 años, soy militante de la comunidad Travesti Trans Rosario, que es una organización, formo parte de la cooperativa Juntas y Unidas, soy trabajadora de la Universidad Nacional de Rosario, llevamos adelante un programa que se llama Piel, y en ese programa lo que hacemos es acompañar toda la trayectoria de las personas travesti trans que ingresan a la universidad, ya sea de forma laboral o de forma como estudiantes. ¿Hubo un momento puntual en el que identificaste que ya no respondías a la heteronorma? Y desde que nací, creo. Va, no desde que nací porque no tenía conciencia, digamos, o sea, no la tenía trabajada, pero sí cuando empecé a crecer, ¿no? Cuando me tuve que institucionalizar, digamos, cuando empecé a ser parte de, no sé, de la educación, sí, los primeros encuentros, digamos, con lo institucional, con el jardín, con la escuela primaria, con la escuela secundaria. Sí, hubo momentos críticos en mi construcción, digamos, como momentos en los que tuve que plantarme de otra manera y
empezar a, no sé, creo que sí, a construirme en base a lo que yo quería y no lo que la sociedad me imponía, digamos, porque yo nací y me dijeron, bueno, esto es así, 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 y ya está. Para mí estaba como muy establecido lo que tenía que hacer y cómo era y cómo funcionaba correctamente dentro de la sociedad. Después, dentro de otra institución, cuando ya era más grande, como la Escuela de Arte, ponele, en San Nicolás, ahí fue como, bueno, un momento bastante crítico, porque es donde empiezan las preguntas y donde me empiezo a responder, básicamente, en cuanto a mi construcción. Pero así, muy de la mano de la institucionalización, casi todo, como en ese formato de norma establecida de lo que está correctamente bien y lo que, no sé, lo que la sociedad todo el tiempo impone, porque desde que nacemos nos imponen un nombre, un género, un ser que va a ser bueno jugando al fútbol o que va a ser buena cocinando, no sé, como que hay mucho de norma que me atravesó por completo y me sigue atravesando, obviamente. Y había momentos en los que era mucho más ruidoso y caótico, pero si tengo que decir algo más sensorial y sentía mucho frío. Porque bueno, era la soledad, ¿no? O sea, yo vivía en un pueblo que, nada, que yo tenga registro, creo que éramos 3 travestis. Y una que yo realmente asumía su identidad y ni idea capaz. Entonces era de frío, porque mucha soledad y mucho vacío. Porque no tenía dónde reflejarme, digamos. Claro, no me encontraba con otra travesti o con otra otredad que me haga sentir en casa, digamos. Sí. Entonces era difícil y era, o sea, lo viví como, sí, bastante sola, como, porque después tenía redes y amistades y familia presente y activa, pero te encontrás con otra travesti y te encontrás, y te ves, y al toque te abrazás, aunque no sea físico el abrazo, digamos. Es un reconocernos, nos miramos y sabemos quiénes somos cuando nos miramos. Y aunque vos hacia afuera no lo muestres o no lo puedas abrir, digamos, entre nosotras y entre nosotros cuando nos vemos nos reconocemos al toque. Y eso es algo que nos pasa y que esa vivencia es única. No sé, una de mis referencias cuando yo era chiquita era Flor de la B. De hecho tengo recuerdo de preguntarle a mi mamá cosas de Flor, tipo, ¿quién era Flor? ¿Cómo había nacido? Y a mi mamá no le daban los números para mí, como, porque yo decía, yo quiero ser como Flor de la B. Y claro, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y cuando vine acá a Rosario, que fue plena pandemia, me acuerdo de, bueno, no podíamos hacer demasiado porque, bueno, estábamos todos encerrados. Y estaba el 28J acá en Rosario y se hacía, o sea, cerrado, era una conferencia de prensa que se hacía virtual, en ese momento se hacía todo como bastante a través de las redes. Iban a hacer un vivo porque no podíamos marchar. El 28J acá está tomado como basta de travesticidios, que en realidad es la fecha de Stonewall, pero bueno, trasladada acá a Argentina, nosotras, bueno, salimos a marchar en primavera porque hace frío acá en junio, julio. Bueno. Y me acuerdo que en esa conferencia yo había venido acá a vivir en mayo, y eso fue en junio, y no conocía a las compañeras. O sea, la More le había tocado de oído por lo grosa que es con la escritura y como pensadora travesti, pero todavía no había intercambiado con ella. Y me acuerdo que estábamos ahí en ese conversatorio, había diferentes organizaciones. Yo había caído ahí como caigo en todas, y prometida, y de repente me queda frita. Y estaba ahí y me acuerdo que una compañera travesti me rebardea full, y la More me mira y dice, empieza a hablar y a discursar sobre el 28J, y empieza a leer y me empieza a mirar. Entonces ahí yo verdaderamente, o sea, dije, bueno, acá, o sea, me están abriendo los brazos, digamos, me están recibiendo. Y nada, cuando las vi a las pibas ahí, y me acuerdo que también estaba Carla, entendí esto, digamos, del reconocimiento, de cómo nos reconocemos nosotras, cómo nos vamos abriendo paso, digamos.
la nutrición travesti, digamos, el mamar de las compañeras, el hecho del reconocimiento, de vernos. Hay algo que dice que siempre dice, bueno, nosotras corrimos para que otros caminen. Y verdaderamente yo siento que es así, digamos. Y una vez que ingresé a trabajar y compartí con las pibas, vi verdaderamente cómo está construido ese cupo, digamos. Ese cupo que hoy a mí, ese proyecto que escribieron mis compañeras, que hoy me garantiza un trabajo legal, digamos, y un trabajo registrado, con todo lo que tiene un trabajo registrado en garantía de derechos, puede haber materializado esto que dicen, como nosotras corrimos para que ustedes caminen. O sea, bueno, sí, las pibas estuvieron paradas en la esquina y, o sea, pusieron el cuerpo para que hoy yo pueda acceder a un derecho básico que es el trabajo. Y así como un montón de otros derechos. El derecho a la identidad, o sea, yo gracias a la ley de identidad de género pude construir mi vida de una manera totalmente distinta y no tenía ni idea que existía la ley, o sea, la conocí después de un montón de tiempo gracias a las redes sociales, porque ni registro de que existía una ley que podía garantizar mi identidad. Bueno, un desafío esa pregunta, porque para la respuesta también. Ser travesti para mí es estar fuera de la norma, de la heteronorma. Y para nosotras que como comunidad travesti trans tenemos como ahí de alguna manera una definición que habla de un paraguas, digamos, de la identidad travesti es un paraguas que aloja a todas las identidades que estén por fuera de la norma y de lo binario, digamos. Y yo hoy me puedo nombrar travesti porque dentro del colectivo venimos haciendo un laburo de reivindicar la identidad, digamos. Por eso no me nombro como una persona trans, me podría nombrar como un montón de identidades, digamos, pero elegí la identidad travesti porque es lo que me construye y también es porque es una identidad política, digamos, para nosotros es una identidad política. O sea, como también nos pasa, como dice, ay, ¿por qué se dicen traba? ¿Por qué se dicen puto? ¿Por qué se dicen torta? Porque son identidades políticas y es necesario también poder hacerse carne de eso y decir, bueno, sí, soy travesti. O sea, y no, pasa que está muy agarrado como a cosas de la sociedad, que la travesti tiene que estar en una esquina puteando o colocándose, digamos. Como que ese es el concepto que se tiene de travesti. De hecho, buscás en Google y te dice persona de género opuesto que se viste con ropa no sé qué, digamos. Y para nosotras, o sea, la identidad travesti es todos los días. Nos levantamos y nos acostamos travesti, digamos. No es que te cambiás y decís, ay, hoy soy travesti, ay, en un rato no. O sea, es como que dependiendo el espacio en el que esté o dentro del mismo colectivo también es muy cuestionada mi identidad travesti, lo transito. Un desafío diario, o sea, todos los días es como algo por qué luchar, digamos. Verdaderamente, o sea, mi construcción identitaria fue cambiando a lo largo del tiempo, o sea, también hablamos de que el género no es lineal, que va cambiando y que se va, o sea, y yo eso sí lo tengo, o sea, como puedo hacer ese recorrido y ver que sí, que va cambiando. Tengo que volver a elegir y elijo ser travesti, obvio. Si vuelvo a reencarnar, que sea travesti. ¿Cómo atraviesa tu vida la militancia travesti trans? Por todos lados me atraviesa. El tema del laburo, encontrarme como trabajadora de la universidad a través, aparte ingresando por un cupo laboral, digamos, travesti trans, que es una política pública, laburada por las propias compañías, atraviesa muchísimo, porque bueno, es de levantarte y empezar a tejer redes y no, o sea, es todo el tiempo estar en esa militancia activa de, ver, te enterás de que a la compañera que a ella le falta algo, que la otra cayó preso, que aquella no entró a la escuela, que hay una compañera que no se puede inscribir en la facultad, entonces es constante, digamos, y es transformador, es totalmente transformador para mí, porque día a día voy aprendiendo un montón. También me voy construyendo dentro de la militancia, digamos, más allá que tengo un recorrido, o sea, que empecé a militar a los 15 años, los derechos de las personas, pero bueno, ahora está bien enfocado en el propio colectivo. Y también poder ser parte de las políticas públicas para nuestra comunidad es muy importante, porque bueno, estuvimos por fuera
décadas y décadas. Y bueno, a partir de la ley de identidad de género, que te reconoce la identidad básicamente y el derecho a existir, ahí abre y transforma un montón de otros espacios en los que se puede seguir laburando, militando, construyendo. Que digamos que está pasando un poco ahora, digamos, con toda la conquista, todo lo que también se ha llegado, se ha logrado y qué sé yo, bueno, hay un poco llegada de este gobierno también que, bueno, que justamente todo lo contrario. ¿Cómo sentís que está generando o está haciendo o cómo está repercutiendo también en la comunidad? Nosotros, esto es dentro del colectivo LGBTQ+, es como el blanco más fácil. No solamente al colectivo, pero sí a los colectivos más vulnerados, digamos. O sea, como todas las personas enfermas, jubiladas, o sea, todos los colectivos que están de otro nivel que claramente a este gobierno no le interesa mantener vivo, porque está arrasando con la humanidad más crítica. Las personas están en otras situaciones de desigualdad, digamos. Y nosotras estamos como viviendo algo que dicen las compañeras, que yo lo escucho, como ya atravesaron un montón de otras situaciones peores, digamos, como no sé, la época de la dictadura, la postdictadura, que ni siquiera podían caminar a la vereda, digamos, o ir a comprar el pan porque la llevaban presos, simplemente porque está comprando el pan, digamos. La verdad que es terrible tener un gobierno con estas características. No me sorprende lo que está pasando. De hecho, pensé que iba a ser más rápido. Estamos como, bueno, en el plan de resistencia. Lo que tenemos armado, intentar sostenerlo para que no se derrumbe todo, digamos, recortando toda la medicación, todas las hormonas. Entonces eso afecta directamente a la psiquis de las personas, digamos. Adolescencia como las infancias también, porque no es solamente que vos dejás la medicación, no sé, en el caso de un tratamiento de VIH o de una hormonización, o sea, también afecta físicamente, pero psíquicamente es donde más ataca, digamos. Y creo que es parte de la estrategia del gobierno, atacar justamente la psiquis. Siendo una trabajadora disidente en la comunicación y el arte, ¿qué considerás que es necesario a nivel social? Como trabajadora a través, falta un poco de escucha, un poco bastante, o sea, yo creo que si nos escucharíamos, si podríamos tener un poco más de registro, digamos, de la otredad, sería un poco más liviano el andar, digamos, sería un poco más amable. Y como artista, creo que quienes tengan la posibilidad y las herramientas de crear y transformar todo en una pieza artística o no, es válido y es re necesario poder salir, poder mostrar, visibilizar, ocupar los espacios, intervenirlos. Creo que hoy es lo que más necesitamos para transformar todo lo que nos está pasando. A mí el arte por lo menos es lo que me rescata siempre, me saca del pozo. Es una herramienta que tengo para poder hacer algo con todo lo que me pasa, digamos. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué le dirías a tu ser niña en particular? Y hoy, ¿qué le dirías a las infancias? Volvería atrás y me miro como la pibita esa que no le diría nada, la abrazaría, un abracito. Y a las infancias, a las crianzas, les diría que sea. Me gustaría que puedas contar un poquitito tu trabajo, el laburo que tanto vos haces un poco en la facu, un poquito el laburo que haces acá, o sea, un poco en plan, en lo laboral, qué es lo que haces todos los días. Sí, mi trabajo está re atravesado por la militancia full, entonces es como trabajar y militar y trabajar. En el área de género y bisexualidad de la universidad estoy acompañando un programa que se llama Programa Piel, que lo coordinamos con Anilla. El programa ese surge de la necesidad estaba medio flojo el tema de los acompañamientos y cómo son los ingresos dentro de la universidad. Es más es un laburo de militancia y de cuerpo a cuerpo, que estamos con las compañeras que ingresan, viendo cómo están en el lugar de laburo, qué pasa, qué no pasa, si hay compañeras que pueden sostenerlo o no, porque lo que más laburamos ahí es el poder sostener el trabajo. Porque el ingreso se ingresa, digamos. El tema es sostenerlo en el tiempo y que ese laburo sea de alguna manera transformador. Por ahí nos encontramos con que es un arma de doble filo. Porque bueno, de no tener un ingreso fijo a tener un ingreso fijo todos los meses, lleva también
a exponerte a otras cosas, digamos. Un poco del laburo que hacemos es ir acompañando el día a día de las compañeras. Hay compañeras y hay compañeros que ingresan y laburan y nada, de hecho les terminan dando una recategorización a los 6 meses que ingresaron porque son un poco laburando, ¿no? Y hay compañeras que bueno, tienen otras problemáticas que son a las que tenemos que estar abordando más seguido, digamos, como la problemática de consumo, o la problemática de vivienda, o la violencia de género que viven. Entonces, básicamente es también articular con otras organizaciones. Después acá en el programa Andrés, empecé a sumar a la cooperativa, y mientras me estaba sumando a la cooperativa, necesitaban gente para hacer las redes del programa, y ahí tipo, enganché ahí. Pues bueno, soy niñera también, cuido a una criatura 2 veces a la semana, que bueno, un loco, es hija de travestis, así que un fuego. Sí, con la fotografía estuve laburando bastante en el archivo de la memoria travesti trans, de acá de Santa Fe, haciendo las cámaras, haciendo la fotografía también. Eso fue un laburo re zarpado, el archivo estaba buenísimo también. Claro, el archivo empezó a laburar desde los años 70, 80 y no veo travesti trans, está como fraccionado. Se acompañó todo lo que fue el proceso de la ley de reparación para personas trans post dictadura, y eso es actual, digamos, pero son compañeras de los años 90. Entonces como que el archivo va yendo por las diferentes décadas. Pero bueno, más o menos eso. Sí, siempre me va a quedar algo. Entonces, damos por finalizado. Cerramos acá. Borramos todo porque... Ser es un viaje sin mapas, un espejo que cambia con la luz, una búsqueda incesante entre lo impuesto y lo elegido. Bueno, yo creo que María es una persona que eligió su vida o su manera de vivir la vida sin tener como puntapié inicial una historia biológica. Si bien sé que es un derecho el tener que saber o saber quién sos y que todo esto afecta a lo mejor un montón, también para mí tiene que ver mucho el tema de la edad en la que esto te pasa o llega a tu vida. También me dio la libertad de poder elegir quién quería ser. O sea, yo creo que María hoy es una elección de un montón de cosas, aciertos, desaciertos, pero no le puedo atribuir eso a una historia de herencia. Yo me enteré que era adoptada a los 30 años. Recibí una llamada telefónica donde me dicen que había una persona que me quería ver, que me estaba esperando en mi casa, que venía de La Plata y que decía que podía ser mi abuela. En ese momento, sin saber de quién estaba hablando, fue bueno, si me quiere esperar, que me espere y conversamos. Llego y me encuentro con 2 o 3 autos en la puerta de casa. Ella baja con una persona que la ayudaba en ese momento porque ella veía poco, caminaba con dificultad y yo no entendía nada en ese momento, y me dijo: quédate tranquila, María de los Ángeles, que voy a entrar solo yo y la persona que está conmigo. Y bueno, nada, me dio tranquilidad su voz, su temple. Era una persona muy particular, muy especial, y se presenta y me dice que era Chicha Mariani, una de las primeras fundadoras de Abuelas. Pues ella se abre del movimiento y empieza la búsqueda 100% centrada en su nieta, que es Asociación Anaí, que es en la búsqueda de Clara Anaí, Mariani Teruggi. Nada, una mujer muy sufrida, con una historia fuertísima. Yo en ese momento no conocía nada de ella. Ella me trajo varios libros de regalo, me trajo información, mucho dato de todo lo que había pasado acá en
en Villa, en esa época. Habíamos escuchado alguna vez, no sé, viste, rumores a gritos de cosas que pasaban con la iglesia, bueno, diferentes cosas. Ella estaba muy empapada de todo eso, ellos investigan mucho antes de acercarse a alguien. Nada, había perdido a su único hijo, sabía que alguien se había llevado viva en el tiroteo que de la casa donde vivían ellos, sabía que se habían llevado vivo a su nieta, cercado casi toda la manzana y fue una masacre. O sea, toda la gente que estaba dentro de la casa y Diana, que era su nuera, intenta escaparse por la parte de atrás de la casa y tenía a Claren ahí en los brazos y alguien la levanta y la saca y se la lleva con vida. Entonces de ahí empezó su búsqueda incansable, se une con otras mujeres que estaban en la misma situación y ahí nace lo que fue la primera fundación, la primera fundación de abuelas. Lo primero que me pregunta es si yo alguna vez había tenido dudas con respecto a mi identidad. Esa fue su pregunta. Entonces yo le dije que sí. Desde chica siempre tuve esa duda, pero a veces es una duda, viste, lógica que todos tienen en algún momento. Después cuando vos vas creciendo vas notando diferentes situaciones y cosas, o sea, la poca conexión que tenés por ahí con las personas de tu familia. No fue fácil. Si bien tuve una relación súper estrecha con mi papá, con mi mamá me costó mucho más. No haberte parecido a nadie, tu grupo sanguíneo que no es de nadie de tu familia. Bueno, un montón de cosas que te van pasando, que te hacen cuestionar. Yo creo que más allá del afecto o no afecto que vos podés tener con tu mamá o no, porque eso me parece que no define una relación de ser adoptado o no ser adoptado. Porque vos, o sea, podés tener una no muy buena relación con tu mamá y no ser adoptado. Pero sí me pasaba, por ejemplo, desde el interés que tenía yo por determinadas cosas y que en mi familia eso no estaba. El parecido físico que siempre uno busca con, qué sé yo, con un hermano, con un primo, con un tío, o sea, yo sí me buscaba esas características mías en otras personas y no las veía. Por mi excesiva curiosidad con algunas cosas y que a mi mamá y mi papá no les gustaba. En mi casa no se leía. O sea, no eran personas súper cultas y yo tenía un interés por la lectura increíble desde muy chica. O sea, yo ya creo que a los 3 años hablaba, caminaba, o sea, ¿me entendés? Era muy diferente a lo que era mi entorno. Después, bueno, cuando ya fui más grande empezaba a buscar también fotos y había una desconexión en tiempo, viste, que vos decís, bueno, hasta acá había fotos de todo lo que habían vivido mis viejos juntos y después en un momento aparece el bautismo. Sin saber bien todo el contexto que venía después en la conversación, le dije, sí, me pasó, me ha pasado. Bueno, entonces ahí empezó nuestra conversación. Ella me dice, yo creo, ella siempre me decía María de los Ángeles, viste, que es el nombre que me habían puesto mis papás. Dice, yo creo, María de los Ángeles, que vos sos Clara Nay. Yo en ese momento no alcanzaba, no terminaba de procesar todo lo que ella me estaba diciendo, ¿viste? Me cuenta cosas que tenían mucho que ver con mi vida. O sea, Diana era profesora de letras, de lengua y literatura. Y yo cuando terminé el secundario empecé el profesorado de lengua y literatura. Éramos muy parecidas físicamente. O sea, la foto de Diana y mis fotos son muy parecidas. Ella me decía, vos sabés que tu papá era profesor de filosofía. Y bueno, así me fue llevando por un montón de cosas que yo, es como que sentía que iba conectando un poco con todo eso. Me dijo que, dice, tu abuelo es concertista, me dice música, le gusta esto, le gustaba, hacían esto, escribían, le gustaba la astrología, cosa que me había llamado la atención desde que era muy chica también. La escuchaba con una atención, aparte una persona
súper culta, hermosa para estar horas escuchándola. Yo estaba hablando como en tercera persona, ¿viste? Yo no sabía, en ese momento sí tuve un momento de crisis porque no sabía si era María de los Ángeles, si era Clara Anaí, si era, o sea, ¿quién era? No sabía. También me toma en un momento de mi vida donde yo tenía mis hijos y que por ahí procesas diferente porque es como que vos ya tenés un poco tus propias raíces, digamos. Le digo, bueno, ella me deja su teléfono, me deja su página, me cuenta cuántas personas habían pasado por el proceso de ADN. Incluso en ese momento, a la par mía, estaba haciendo los estudios también la hija de Ernestina Herrera de Noble, la de TN y demás, sí. Que estaban con ese tema de que no quería hacer, que no querían y sí, no, bueno, yo en paralelo estaba yo también con esta, en el mismo cruce de información. Los datos, me dijo, no quiero que te sientas presionada, me dice, yo tengo que hablar con mi familia porque o sea, de acá se disparan un montón de cosas para mí, entonces primero tengo que hablar con mi familia. Ella se va de casa y yo, nada, empiezo a buscar información, a ver quién era, ¿viste? Porque yo no la conocía, no sabía mucho de eso. Y bueno, y ahí empieza otra historia porque Julio López, que era quien tenía que declarar en el juicio de la desaparición de Clara Anaí, había desaparecido hacía pocos días. El testigo clave que acusaba a Checolás de haberse llevado a Clara Anaí. Entonces ahí me empieza otro factor que entonces ahí me dio miedo. Y Chicha estaba completamente convencida de que Checolás había entregado a Clara a una determinada familia en un determinado lugar, que para ella era Villa Constitución. Entonces esa era su teoría. A un muy amigo de él, amigo de Checolás. Yo tenía recuerdos de haber estado desde chica mucho tiempo en la iglesia, agradeciendo cómo iba creciendo y iba a recibir las bendiciones del párroco de la ciudad. Por eso cuando ella me iba contando, yo iba como conectando, eran como diferentes cosas, imágenes, flashes, así que me iban llevando a entender algo. Factor miedo fue algo que me superó en ese momento, más que nada me dio miedo porque Julio López había desaparecido, o sea, no era nada menor. Yo digo, ¿qué le hacen a Clara Anaí si aparece? ¿Es viable que aparezca? ¿Está bueno que aparezca? ¿Está bien que aparezca? ¿Soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y mis hijos? Sí. ¿Y mi trabajo? ¿Y mis cosas? O sea, yo tenía una vida también. Bueno, nada, voy a hablar con mi familia. Mi mamá y papá habían fallecido ya. Y entonces, bueno, mi mamá me dice que no era mi mamá, que era mi mamá del corazón. Yo tenía 30 años. A lo cual contesto, mira, o sea, mamá del corazón nada, está todo bien, le digo, pero a mí me está pasando esto. O sea, alguien me golpeó la puerta de mi casa y me dijo qué puedo ser determinada persona, ¿me entendés? O sea, era como un montón todo lo que estaba pasando. Y bueno, fueron dos caminos en paralelo, porque mi mamá se cerró mucho, se angustió mucho, a pesar de que quizás la angustia tendría que haber sido para mí. Ella estaba como muy cerrada a hablar de lo que había pasado. No, entiendo que no sabían cómo manejarlo. Al día de hoy todavía no podemos hablarlo. Y por otro lado, yo seguía en contacto y en conexión con la gente de abuelas. Chicha me llamaba por teléfono, me preguntaba cómo estaba, empezó una comunicación más fluida, empezamos a hablar casi todos los días. A esto se suma una psicóloga que me llamaba todas las noches y hablaba casi una hora conmigo de teléfono, y
donde me explicaban mis derechos y todo lo que yo que merecía saber y que, o sea, la violencia también estaba en no poder tener claridad sobre lo que me había pasado. Pero a la vez, o sea, vuelvo a decir, o sea, tenía miedo. Tenía miedo porque si bien te contaban que ya todo había pasado y que vivíamos en otra época y que hay cosas que no pasan, o sea, yo estaba viendo que sí pasaba, o sea, una persona que iba a declarar en contra de otra había desaparecido y de hecho no apareció nunca más. Bueno, decido avanzar y colaborar porque también estaba agotada y eso me consumía muchísimo tiempo, o sea, no podía concentrarme en mi vida porque todo esto me había sobrepasado mucho en ese momento. Los chicos eran chiquitos y tenía que resolver, o sea, como que tenía que por lo menos darle un corte a esa parte y ver qué pasaba. Así que decidí hacerme un primer ADN, lo hice en Rosario, ante escribano público. Todo esto pasaba y nadie sabía de nada de lo que estaba pasando. O sea, es como que sentía como que era una vida paralela que estaba teniendo. Sí, tal cual. Una cosa así. Caminaba por Villa y sentía que, viste, digo yo, a mí me está pasando todo esto, viste. Pero a la vez sentía que tenía que, no sé, que guardarlo. Es la primera vez que hablo con alguien que no es de mi entorno de todo esto. Fui, dejé los chicos en otro lado porque también tenía miedo de llevarlos. Fui, me hicieron los análisis, lacramos la muestra. Bueno, nada. Se fue la muestra, el laboratorio tardó el tiempo que tenía que tardar, vuelve la respuesta y era negativo. Hablamos con Chicha, le digo, mira Chicha, le digo, dio negativo, le digo, o sea, ya está. Ella insistía, me decía, no, María de los Ángeles, me dice que hay algo que está mal, me dice, vos tenés que ser clara. Y bueno, vamos a probar en otro lugar y vamos a hacer esto. Le digo yo, bueno, le digo, decime qué querés hacer, viste, a dónde querés que vayamos. Los poquitos días me llama y me dice, lo vamos a hacer en la UBA. Vamos a hacer otro tipo de análisis, te van a sacar otras muestras. Bueno, así que al poquito tiempo viajé a Buenos Aires, me hice los análisis en la UBA. Hicimos el cruce también con la familia Teruggi. Y tardó también un tiempo y nos vuelve a dar negativo. Y bueno, tuvimos una conversación bastante sincera con ella y yo, como lo pensaba yo, le digo, mira Chicha, le digo, yo creo que Clara no va a aparecer nunca, así yo sea Clara. Le digo, yo realmente ya con la edad que vos tenés y con el tiempo que hace que la estás buscando y con todo lo que venía pasando, yo digo, dudo que Clara Nay vaya a aparecer, Chicha. Le digo, es así, es lo que yo pensaba en ese momento. Entonces ella me dijo en ese momento que tenía las mismas dudas. Y creo que lo cerramos de la mejor manera posible porque seguimos hablando mucho tiempo después, nadie sabe de mi amistad con ella. Pero nos quedamos con que yo la aceptaba a ella como mi abuela y ella me aceptaba a mí como Clara Nay. Me dijo que yo era lo más parecido que ella había tenido a su nieta, física y en lo que había sentido cuando nos vimos. Nos vimos en 2 oportunidades porque también la acompañé a la inauguración de su libro en Rosario. Ella vino a presentar su libro, yo la acompañé. Cuando me vieron entrar, todas las personas que estaban ahí, es como que la veían a Diana caminando. Estaba ahí, conocí a Eve de Bonafini, a Estela de Carlotto, yo no conocía absolutamente a nadie y ellas se acercaron a mí con la mejor intención, pero yo le decía, dicha, los papeles dicen otra cosa y yo no puedo hacer nada con respecto a eso, así que nuestra conexión tiene que ser esta, o sea, es más de lo que nosotros sentimos. Nos adoptamos mutuamente, ella se llevó una foto mía y sé que la tenía en su casa, en un portarretrato.
una foto donde estoy yo con Lucy chiquita. Después ya Chicha dejó de ver y a mí cada vez me costó contactarme más con ella, como era lógico. Nosotros teníamos esa teoría que Clara ahí no iba a aparecer. Y ella pensaba lo mismo, nos quedamos con eso. Después aparecieron varias Clara ahí más que aparecían en Telefe y demás, y yo le escribía, la llamaba y le decía, Chicha apareció, le digo, no, me dice, no es. Antes que lo desmintieran en la tele yo ya sabía que no, porque ella ya me había dicho que no. O sea, había todo como una movida de que cada tanto parecía Clara ahí. Y bueno, viste, qué sé yo, no sé. Es raro también que después de tantos nietos desaparecidos sean tan pocos los que aparecieron. Una percepción que tengo yo estando desde este lado. Sí, también desde la experiencia. Sí te preguntaría, ¿qué es ser mujer hoy? Ser mujer, no sé si representa algo diferente ser mujer. A raíz de todo lo que me tocó pasar, creo que decidí ser la mujer que soy hoy. Eso me fue definiendo en diferentes aspectos, como mamá, como pareja. Me defino como una mujer diferente por esto. Yo creo que soy una persona diferente por todo lo que me pasó. Lo digo porque me ha tocado desde el rol, no sé, masculino, femenino. O sea, tuve que sacar todas las facetas mías. Yo creo que una mujer es capaz de hacer un montón de cosas. A veces dejando de ser mujer y transformándonos en otras miles de cosas que ni siquiera sabemos que tenemos capacidad para hacer. Yo creo que soy una persona que tuvo la capacidad de reinventarse muchas veces. No solamente como mujer. Soy una persona. El acto de educar es encender luces en pasillos donde durante siglos nos hicieron caminar a oscuras. Paula es mujer, es hija, es mamá de Benicio, de Pía, es nieta, aunque ya no están en este plano, sí, sigue siendo nieta, es compañera de Marcos, es amiga y es maestra de profesión. También es estudiosa, es como curiosa, todo eso soy. ¿Qué te movilizó para ser docente? Bueno, ahí un poco trabajar con la biografía, ¿no? Con mi propia biografía. Un poco yo venía de terminar la secundaria en un pedagógico, nada casual, y empezar ahí un poco la búsqueda de, ¿qué me gusta? Bueno, terminé en psicología, hice 3 años de psicología y quedé embarazada de María Pía con 20 años. Y bueno, esa experiencia de la maternidad me llevó a terminar ahí esa carrera y poder, bueno, me fui de acá, de Villa Constitución, a vivir a otro lado. Estuve 1 año maternando, sosteniendo una relación violenta, simbólicamente violenta, económicamente violenta. Y en ese proceso María Pía tenía 1 año y yo había empezado terapia nuevamente y dije, bueno, yo tengo que empezar a sentir que tomo las riendas de mi vida y arranco una carrera. Y ahí fue cuando me encuentro en el profesorado de esta ciudad donde vivía, estudiando maestra. Y en ese proceso de ser maestra me pasa que bueno, me separo, me vuelvo acá, entonces mi carrera fue la mitad en un lugar, la mitad en otro. Y una de las primeras experiencias en el aula fue como, ¿qué onda esto? ¿No? Como, hay algo que me llamaba a ese lugar, que no era solo un trabajo para algo económico, sino que me encontraba frente a estas infancias, estos niños, estas niñas, que tenían mucho que ver con mi propia niña, con mi propia experiencia de vida, con mi hija, con estas realidades que estábamos viviendo, y me atravesó, pero para todos los lugares habido y por haber. En ese momento decido continuar con la carrera y me vengo a vivir a Villa y me vengo a vivir con mi abuela
Y entonces mi abuela me ayudaba con la crianza de mi hija y yo seguía estudiando. Y bueno, y me recibo en el 2013 de maestra y ahí empieza como un camino de vocación, ¿no? Como en la carrera a mí me pasaba que no... Sentía que ahí no pasaba nada, que en eso que me daban no era algo que a mí me estaría sirviendo para la carrera, sino que era vacío, que empiezo a tener profesoras muy heavies dentro del instituto que me llevan hacia otros lugares. Hoy cuando hacía este recorrido mental pensaba que todas son mujeres y que es simbólico eso, ¿no? Y bueno, estas profesoras me van como marcando porque no era por ahí, que era por otro lado. Y después, en los primeros reemplazos de maestra, empiezo a no tener herramientas, ¿no? Y a decir, che, pero no, me encuentro con realidades que no son nada que ver a la teoría. Empiezo a ir con mi hija, mi abuela me la cuidaba mientras yo hacía los trabajos, y después del trabajo agarraba a Pía, que tenía 3 años en ese momento, 4 años, y nos íbamos a la biblioteca popular. Yo me sentaba en la biblioteca y me ponía a estudiar de pedagogías alternativas. Y me acuerdo de un libro que se llama La Otra Educación, que es un librazo, y de sentarme a leer qué más podía hacer. Porque esto que a mí me habían dado no me servía, no era lo que yo quería. Pero a la vez me encontraba con estos niños, estas niñas que necesitaban de mí desde otro lugar. Y en ese ir y venir fui encontrando herramientas, fui encontrando maneras de acompañar a lo que los niños necesitaban y no a lo que el sistema me decía que ellos necesitaban. Y ahí me encuentro con este camino de la profesión, de mi profesión, que nada tiene que ver con lo que me habían dicho o con lo que había estudiado, sino con algo más real. ¿Sentís que hay cosas dentro de la educación que hay que replantear? Empezando por la valoración del maestro económicamente, materialmente. El principio, desde todos los febreros, todos sabemos lo que cobran las maestras, ¿no? O sea, y desde ese lugar se abre la puerta a que nuestra vida quede expuesta a cuántas horas trabajamos, de qué manera lo hacemos, bueno, lo que cobramos sobre todo. No hay educación si no se valora a las maestras, y porque somos las que ponemos el cuerpo. Sí, sigue existiendo estas visiones de que la vocación de la maestra y que por eso las maestras tenemos que dar todo al servicio de... Y en ese dar todo nos olvidamos de que somos personas. Somos personas y somos trabajadoras de la educación. Somos profesionales de la educación, no somos simples maestras. Ahí hay un discurso que hay que romper. Somos profesionales de la educación, estudiamos y nos perfeccionamos después de estudiar para poder llegar a brindarles a los niños y a las niñas lo que necesitamos y lo que ellos necesitan. Esto es algo para replantearse, el tema de la vocación y cómo viene como una cuestión de que como sos mujer, la maternidad, ahí derivás en que sos maestra y callate la boca y no digas nada porque tu función es esa, ¿no? Y desde ese lugar también está expuesto lo que cobramos, lo que trabajamos, y todos pueden hablar abiertamente. Nadie sabe de lo que cobran los demás, nadie sabe de las horas de trabajo, pero de las maestras se sabe siempre. Y bueno, eso también es un prejuicio que hay que terminar. Si no tenés la oportunidad de seguir formándote, que eso también es algo, ¿no? Como terminás de trabajar y a veces tenés que hacer doble turno porque no te alcanza con un sueldo de maestra. ¿Y cuándo te perfeccionás? ¿Cuándo empezás a trabajar en vos misma para poder acompañar a estos niños y niñas desde otro lugar? No hay oportunidad porque no te alcanza este sueldo. Bueno, quienes tenemos la oportunidad y quienes decidimos como seguir transformándonos, ¿no? Aunque no tengamos el dinero, pero sí desde ese lugar nos damos cuenta de que esta para mí era una pregunta muy importante de qué necesitan las infancias. Y desde ese lugar me empecé a parar como maestra y empecé como a decir, bueno, esto me lo da el sistema, me dice que el currículum tengo que dar, no sé, en 3er grado la letra cursiva, pero esos niños no están maduros para darlo, bueno, no. ¿Necesitan más recreo? Sí, vamos a salir antes, vamos a exhalar, vamos a trabajar con otro ritmo, que no es el que impone alguien que no está dentro de las aulas, sobre todo.
¿Qué es ser mujer en la docencia? Esto que dije, de estar expuesta a las condiciones de trabajo. ¿Y vos sentís que, digamos, hay diferencias entre docentes hombres y docentes mujeres? Sobre todo en la escucha. Pasa en las escuelas que cuando hay conflictos, por ahí en las reuniones plenarias, casi siempre los docentes tienden a ningunear a las maestras, los docentes hombres, desde un lugar que no está bueno, o se genera así como... Te das cuenta que lo está haciendo desde un lugar de machismo. ¿Hace cuánto que estás en Río Dulce? ¿Por qué decidiste, digamos, como de alguna manera, digamos, construir desde ahí? ¿Y qué es Río Dulce? ¿Y de qué se trata la pedagogía Waldorf? Bueno, yo vengo primero como mamá, desde el año 2019, vengo como mamá de Benicio, que tenía 1 año y medio trabajando. En realidad las conozco a las chicas desde antes porque venía cursando desde el 2017 la formación en pedagogía Waldorf. Y bueno, cuando empiezo la pedagogía, y digo, bueno, es por acá, es por acá, es por acá, empiezo con Beni y hago como todo ese proceso de acompañamiento como familia y empieza a aparecer como esta cuestión fuerte de la comunidad, que la escuela la hacemos entre todas y entre todos y no solamente lo que te dicen que tenés que hacer. Y ahí como, sí, es por acá. Ahí hay algo que yo traigo que son estos papás que desde algún lugar están acompañando a sus niños, a sus niñas, siendo más protagonistas, ¿no? Y las madres también corriéndonos un poco y dejando que ellos puedan tomar esta función y estar acompañando a las infancias. Cuando una viene recorriendo, que llamas a las reuniones de familia y son todas madres, y acá pasaba que éramos, la mayoría éramos madres y padres, y para mí fue eso como, wow, es una experiencia que, como les contaba, tiene que ver con esto, con lo que necesitan los niños y las niñas en el momento que necesitan, no antes, no después. Entonces lo que se acompaña es el proceso y no el resultado. En la observación encontramos lo que necesitan. Entendí que tenía que ver desde ese lugar, con lo que ellos necesitaban también desde el acompañamiento emocional y desde el acompañamiento espiritual. Entonces cada trabajo que una hace no solamente es pensado para los niños y las niñas, sino que también es el resultado de lo que ellos me devuelven. Y acompaña a este currículum que el Ministerio de Educación nos pide, pero en realidad lo acompaña en el cómo y no en el qué. El Río Dulce para mí es comunidad, es poder empezar a pensarnos socialmente desde otro lugar. Es también una construcción de algo nuevo. Nos lleva un montón de desafíos, un montón de retos, un montón de situaciones que hay que sobrepasar, pero con esa conciencia de que lo estamos haciendo para una infancia diferente. ¿Qué podés rescatar o qué cosas sentís que están buenas de una cosa y están buenas de otra? La escuela como institución tiene que ver con las humanidades que se encuentran dentro. Entonces, yo me he encontrado con compañeras súper profesionales y que están acompañando a esas infancias desde un lugar verdadero, que están viendo, que están mirando a los ojos de esos niños y los están acompañando. Y eso está en un lugar y en otro lugar, porque tiene que ver con eso, con la humanidad. O sea, y esta humanidad la encontramos en todos lados de la vida, no solamente en un espacio o en otro. Entonces se trata de eso, de ser humano. ¿Qué cosas sentís, digamos, que no están para nada buenas en la educación pública o en el formato tradicional? ¿Qué no está bien? No está bien que sigamos mirando a las infancias como un receptáculo vacío al que hay que llenar. Eso no está bien. No está bien que hoy, en el siglo XXI, sigamos pensando que lo único que necesitan los niños y las niñas de la escuela es contenido puro, abstracto, y llenar, cuando hoy sabemos, gracias a las neurociencias, a diferentes teorías, no solo a la antroposófica, que los niños son emociones, que son pensamientos, que son seres espirituales, o sea, y todo eso no está visto. Entonces, si no podemos mirar a las infancias de este lugar integral, la educación no va a cambiar. Esa es mi respuesta. Encontrar la fe no es un acto de sumisión, sino de resistencia. Implica el coraje de buscar, cuestionar
y finalmente encontrar algo más glorioso que lo prometido. ¿Qué pregunta? ¿Quién es Andrea? Primero, hija de Dios. Hija de Dios, no solamente creación de Dios, no solamente criatura de Dios. Soy hija de Dios y eso es lo más importante en mi vida. Y después, por supuesto, mamá, hija de mis padres biológicos, que son una maravilla. Esposa, mi marido se va a enojar que puse primero a mis padres, pero mis hermanos son una maravilla también, o sea, hermana. Quisiera ser mejor en cada una de esas áreas, pero me gusta quién soy. Bueno, André, ¿cuál es tu historia personal con la fe? ¿Y cómo te convertiste o te fuiste, digamos, convirtiendo en una persona religiosa? Yo creo en una comunión con Dios. Y vos sabés que siempre, yo fui criada católica, apostólica romana, pero mi familia nunca fue tampoco demasiado de ir a misa todo el tiempo, pero yo sí. Yo iba a misa, incluso con mi abuela, a una capilla en Arroyo, cerca de la casa de donde era la casa de ella. Siempre busqué. Y por eso yo creo que el que busca, encuentra. Siempre fue parte muy importante de mi vida, pero no fue el número uno como debía ser. Yo sabía que Dios tenía que ser número uno porque los mandamientos y todo eso, pero no lo era. En realidad era parte nada más de mi vida. Y en un momento, bueno, pasaron cosas, fueron la vida, todas las cosas que van pasando y uno busca más y más y llega un momento en que no hay nada de qué agarrarse más que de Cristo y entonces empezás a buscar más y más y así fue como empecé a ir a unas reuniones, además de ir a misa, iba a unas reuniones en la casa de una amiga, se llamaba Célula, y después fue la pandemia, cuando se abrió un poquito al público, se abrieron las iglesias, yo decidí empezar en Maranata. Y así fue que cada vez yo estaba decidida, cuando empecé la célula, también empecé discipulados, que son estudios bíblicos, porque quería conocer más, necesitaba conocer más. Hasta que decidí que quería ser parte de esa familia, que es la familia Maranata, la familia cristiana, por supuesto. En esta congregación yo me siento como en casa. Soy realmente feliz, alabando al Señor, que es lo que más amo hacer en el mundo, y me dieron la oportunidad de cantar, a pesar de que, como escucharán, mi voz está en la miseria. Siempre la música fue muy importante para mí, pero ahora es importantísimo, porque es el canal por el que llego a Dios. Bueno, ¿qué significa la espiritualidad para vos? O sea, ¿y cómo la practicás en tu vida diaria? La espiritualidad está con nosotros todo el tiempo porque, como te dije antes, el Espíritu Santo es lo que maneja nuestra vida si nosotros se lo permitimos, por supuesto. Y yo no solamente se lo permito, sino que quiero más. Todo el tiempo le digo, quiero más, Dios mío, quiero más de tu Espíritu, quiero más, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que yo pueda bendecir a los que me rodean, que es también una cosa que quiero tantas cosas. Es otra de las cosas que quiero más en mi vida, bendecir a toda la gente que me rodea, a todos los que me encuentre, mostrar la luz de Cristo, hacerles conocer lo que a mí me salvó. Orar sin cesar, dice la Biblia. Y orar quiere decir hablar con Dios, no quiere decir repetir vanamente oraciones que uno ni siquiera piensa a veces o no entiende lo que está diciendo. ¿Cuál es tu interpretación de la relación entre la fe y la razón? Bueno, en realidad hay un montón de cosas que no entiendo, y aunque sé que un día voy a entender, porque sabemos que un día vamos a tener todas las respuestas, yo creo que ese día va a ser tan glorioso que no voy a necesitar más las respuestas. En este momento, no sé qué está pasando con Dios, nosotros somos por ahí más de otro palo, ¿viste? Y qué sé yo, pero a su vez también hay algo que bueno, nos tira, digamos, como... Y también mucho, digamos, en los espacios en los que estamos. Dios está muy presente y cada vez más, y más que nada también en algunas situaciones de salud mental o en las niñeces, en las infancias. Hay algo de que lo salva. Entonces, vos podrías profundizar un poco en eso, porque ¿por qué está, digamos, así? ¿Por qué está pasando eso? Porque... Primero, estamos llegando al fin de los tiempos. Es evidente, lo querramos ver o no. Y ya se sabe que va a venir Jesús, hay una nueva, todos estamos esperando, Maranata, es Cristo vuelve. Pero además, en este mundo, lo que nos toca vivir, nosotros todos nacemos con un vacío, necesitamos llenar ese vacío, y el único que lo puede llenar es Cristo. Yo lo sé, yo lo comprobé, ¿no es cierto?
esa llenura que te da Cristo es la que va sanando. Poco a poco va sanando los corazones rotos, va sanando todas las faltas. Me he escuchado testimonios terribles que estoy segurísima de que si no hubiera sido porque tenían a Cristo en el corazón no lo hubieran podido sobrevivir. A mí me pasaron unas cuantas cosas también en la vida. Por ejemplo, mi hijo mayor está en el cielo y hay veces que me quiebro cuando pienso en él o cuando hablo de él, y hay veces que lo hablo tan naturalmente porque sé que está en el lugar más glorioso que va a haber, que está feliz, que quiere que estemos felices, si es que nos puede ver de allá arriba, quiere que su familia esté feliz, que lo recuerde como la hermosura que fue y que es todavía. Pero me da tranquilidad, me da paz, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, vamos a tener problemas, no hay ninguna vida que yo conozca, que exista, que no tiene problemas. Todos tenemos problemas y para cada uno sus problemas son los más grandes, pero confiar que yo he vencido el mundo. Una de las cuestiones cuando uno quiere conocer más a Cristo y quiere servir a Cristo es servir al pueblo, servir a la gente, a tu prójimo, a todo el mundo, ¿no es cierto? Así que lo primero que hay que hacer, creo yo, y lo he escuchado varias veces cuando uno quiere servir, es empezar a probar en distintos ámbitos en la iglesia para poder encontrar tu lugar, ¿no es cierto? Así que yo empecé limpiando, actualmente limpio los baños, después ayudo a acomodar todo el salón, pero eso también es servir a Dios. Cursos para ser maestra, como las catequistas serían, una cosa así. Así que empecé en la Horita Feliz en Villa Constitución, que también es un anexo de Maranata. Después empecé en la escuelita dominical, que es para los chiquitos en los domingos a la mañana, obviamente. Le pedí permiso al pastor para cantar una vez para mi cumpleaños. El año pasado le pedí por primera vez permiso para cantar para mi cumpleaños una canción en acción de gracias, porque amo cantar, a pesar, ya les conté. Y me dio permiso y después me empezaron a invitar a la alabanza. Ahora empecé a dar inglés para todos los que quieran en la congregación y están invitados ustedes también si quieren estudiar inglés. O sea que se unió todo. Se unió todo, exactamente. O sea, un momento todo de unión de ahí. Sí, la música, bueno, porque primero Dios, ¿no? Pero la música, a través de la música llegar a Dios, y el inglés, que es lo que sé hacer, y también me apasiona enseñar inglés. ¿Cómo ves el papel de la mujer en tu comunidad? Si vos vas a leer el Antiguo Testamento, la mujer hasta silencio tenía que hacer, silencio en la congregación. Bueno, había un montón de tradiciones, la vestimenta tenía que ser tal o cual, ni se te ocurriera pantalones, hasta usaban velos, como habrán visto en 1000 películas. Y obviamente que la mujer jamás iba a poder compartir la palabra, ser ministro, ser pastor, ser alguien importante. Pero ahora sí, Dios nos ama a todos. Jesús murió por todos, no murió por algunos nada más, con esta característica o la otra. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nuestro prójimo es todos. André, una cosa es, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a otras mujeres que buscan profundizar en su fe y su espiritualidad? Ya lo dije antes, el que busca, encuentra. Cualquiera que quiera buscar a Dios lo va a encontrar. En nuestra piel habitan todos los duelos, los propios, los heredados, los que aún no han sido llorados. Y es en esos ecos donde nace la fortaleza para así tener memoria, ser fieles a la verdad y seguir luchando por justicia. Roxana Palacios, hija de Julio Palacios, víctima de la dictadura, y de Margarita Benecón, una jovencita que se enamoró de mi padre a los 13 años y decidieron casarse. Soy la hija menor, somos 5 hermanos del matrimonio. ¿Y quién es Roxana? Creo yo que soy la más fuerte en mi familia. La más fuerte en espíritu, la más fuerte en hablar y tocar temas los cuales en mi casa estaban olvidados, sellados, silenciados. Y bueno, fui construyendo mi historia de a poco. Todo comenzó por un sueño recurrente que tenía cuando era muy pequeña, el cual me despertaba llorando siempre,
el que me llevó a hacer terapia mucho tiempo con una psicóloga porque no entendía el por qué. Hasta que lo pregunté, bueno, a mí me encerraban en un lugar muy chiquito, muy oscuro, y yo despierto aterrorizada, llorando. Entonces un día se me da por preguntar si eso estaba relacionado o no conmigo, si alguien sabía por qué, y mi madre me contó. No es un sueño, sino que era algo que yo había vivido cuando era muy chica. Cuando a mi padre lo van a buscar por primera vez para detenerlo, porque él pertenecía a esa famosa lista marrón, era delegado de Hacienda. Cuando a él le llega un folletito, un papelito, no sé, la noticia de que lo iban a ir a buscar, como a muchos de sus compañeros ya lo habían capturado o secuestrado, deciden escaparse, o sea, irse con mi madre a la isla. Él ya había estado detenido. Él había caído detenido el 20 de marzo de 1975, cuando toman la fábrica los obreros. Él fue levantado de la ruta cuando salía a buscar a un compañero que estaba desaparecido, junto con los familiares de ese compañero. Estuvo unos días desaparecido sin saber su paradero, no figuraba en ningún lado. La familia lo buscó incansablemente, no aparecía. Días después, creo que el día 26 o 27 de marzo, recién ahí aparece en la cárcel de Coronda, junto a todos sus compañeros detenidos. Antes de eso había estado en una prisión clandestina, había sido torturado, había sido maltratado. Cuando va a Coronda lo dejan en libertad muy rápidamente a él y a Ruescas, que fue la persona que asesinaron junto con él, y a un par más. Cuando lo liberan les dicen: andate del país, desaparece, no sigas protestando, ni pidiendo, ni exigiendo, porque te va a pasar lo de tus compañeros. Entonces fue cuando deciden escaparse a la isla porque sabía que iban por él. Imagínate que con 5 chicos chiquitos, ¿dónde te ibas? No era tan sencillo irte de Villa, no todos podían. En ese momento que nosotros estamos saliendo en remo, de nochecita, ya oscuro, para que no nos capturaran, porque quién sabe qué hubiese sido el final de toda mi familia. Cuando nos vamos, a mí me meten, por ser la más pequeña, en el casillete de la canoa, que es un triangulito adelante que tiene puertitas, y ahí me encierran. Y la voz de mi madre, que nunca la voy a olvidar, diciendo: deja de llorar, que por tu culpa nos van a matar a todos. En su inconsciente de querer callarme, me amenazaba con esas cosas, y por eso fue que me encierra ahí. Yo recuerdo haber salido de ahí y haber visto a mis 4 hermanos en el medio de la canoa, sentados en el piso y tapados con una frazada. Todo esto yo lo empiezo a manifestar y a preguntar a mucho tiempo más tarde, cuando ya era más grandecita, porque para eso nosotros volvimos después de la isla, porque estuvimos muchos meses, era en invierno, pasábamos frío, hambre, ya no tenían nada que darnos de comer, comíamos huevos de tortuga que juntábamos mis 2 hermanos y yo más chicos, y los 2 más grandes pescaban, cazaban, mi mamá también, mi papá también, o sea, sobrevivíamos. Entonces un día mi padre decide volver porque considera que él no había hecho nada malo para estar escondiéndose y haciendo pasar a su familia la vida que estábamos viviendo. Que supuestamente para ellos tu padre era una persona para perseguir. ¿Qué había hecho supuestamente para el...? Nada. No hubo nada nunca. De hecho, él pasa a ser delegado porque lo propuso, sí, pero no fue por decisión propia, lo propuso un compañero más grande, una persona mayor que él. Él tenía un hermano que era delegado y cumplía con una función también muy excelente, era una persona muy seria, muy respetada. Entonces, por ese motivo fue que lo eligen los compañeros como delegado. Solo eso, no había hecho otra cosa.
solo reclamaba sus derechos, reclamaba nada más que eso, que el dinero que les sacaban a los obreros se quedara en Villa una parte y que sea usada para los obreros, para mejor calidad de trabajo ellos en las fábricas porque no tenían las condiciones apropiadas para trabajar, y para las familias que necesitaban ser atendidas porque tenían problemas de salud o lo que sea y tenían que ser como cualquier hijo de vecino. Mi padre decide volver a su casa, nosotros volvimos a la casa de mis abuelos, porque en el momento que nosotros nos estamos yendo con mi padre, otra de las cosas que yo veo es, mi casa estaba casi a la orilla del río. Veo que mi casa se prende fuego, la prenden fuego. Entonces nos queda pocas cosas de lo que teníamos en nuestra casa. Bueno, pasamos un tiempito ahí con mis hermanos y mis padres. Cuando llega el mes de octubre, ese famoso mes de octubre, el día del cumpleaños de mi padre, llegan personas. Mi padre no se encontraba en la casa. Van personas, algunos encapuchados, otros de civil, otros a cara descubierta. Empiezan a revolver la casa buscando a mi tío, que era delegado de Sindar, porque ya para ese tiempo mi padre había sido desvinculado de la fábrica, había sido despedido. Como mi tío no estaba en la casa, no se encontraba, éramos todas mujeres, me incluyo porque yo creo que también estaba ahí. De hecho, hay cosas que yo recuerdo, personas armadas que apuntaban a la cabeza de esa tía, que la querían obligar a caminar, decían que era mentira, que era inválida, que estaba fingiendo, la levantaban y la dejaban caer, muchos gritos, revolvían todo, buscaban documentos, se llevaban todo, quemaban todo. No sé exactamente lo que buscaban, pero algo buscaban. Como no estaba mi tío, deciden llevárselo al hijo, que en ese momento creo que tenía 20 años, era un chico, un muchacho. Como él era Palacios de apellido, también se lo llevaban a él. Ahí no importaba a quién se llevaban. Tenían órdenes de llevarse a un palacio, no importaba a quién. En eso llega mi padre y dice, ¿para qué se iban a llevar al nene? Fueron sus palabras, y que era para investigar, para hacerle preguntas. Entonces dice, si es para hacer preguntas, voy yo, no se lleven al nene. Entonces muestran fotos y preguntan quién es, y gente que era conocida de ellos, porque eran del barrio, gente que era conocida. De hecho, la foto, yo después descubro con el tiempo que las fotos que le muestran eran de Raúl Horton, una de las personas que fue también víctima, que fue fusilado, y que a su mujer también la buscaban y también perdió la vida, y que era un hijo solo. Eso lo descubro después de grande. Bueno, se lo llevan ese 13 de octubre de 1975. Fue mucho antes de la dictadura militar, fue el año antes. No se lo encontró por ningún lado. Mi madre corrió detrás del auto que se lo llevaban durante muchas cuadras. Ya en el auto, según palabras de testigos que estaban presentes, de familiares, en el auto ya la tenían a la abogada Di Grandi, Concepción, que era una chica muy jovencita, que ni siquiera era la abogada titular. La abogada titular estaba detenida y ella había venido nada más que para reemplazarla por unos días y ayudar a los obreros en lo que estaban reclamando. Y también tenían en el otro auto que estaba estacionado en la puerta de casa a Carlos Roesca. Carlos lo conocían porque era un compañero de fábrica y además era un pastor evangélico, entonces era una persona muy conocida, era una persona muy gentil, muy solidario con sus compañeros, siempre estaba tratando de ayudar en todo lo que podía. Bueno, se lo llevan con rumbo a Rosario. Después de eso aparece 3 días después, torturado, asesinado. Su cuerpo fue reconocido por muy pocas cosas que pudieron identificar, lo que eran sus rulos, en la mitad de la cara que le quedaba, porque le faltaba la mitad de su cráneo, una marca que tenía de nacimiento en una de sus piernas, de sus pies,
porque después había sido prácticamente mutilado el cuerpo. Mira que hablo mucho de estas cosas porque yo considero que hablar es sanar, pero todavía duele. Bueno, después pasa el tiempo, nosotros nuevamente nos fuimos a la isla por miedo, por lo que ya había sucedido. En mi casa no se hablaba del tema, nadie hablaba, nadie contaba, nadie sabía lo que había sucedido. Entonces, algunos de la familia dieron vuelta la cara porque lo que se decía era algo habrán hecho, por algo lo mataron, por algo les pasó, si no se hubiesen metido en cosas raras. No estaba metido en nada raro. Conocí después a la familia de mi padre y fueron una familia ejemplar, fueron maravillosos, como todo ser humano, con defectos, con errores, pero fueron personas honradas, trabajadoras. No tengo en mi memoria recuerdo de que hayan tenido maldad para con nadie, a pesar de lo que les había sucedido, sabiendo inclusive quiénes habían sido los responsables de los entregadores. Quizás eso le hubiese sucedido a mi primo, que era casi un niño. Si no llegaba mi padre a tiempo, quizás la historia hubiese sido diferente, porque no importaba a quién se llevaban, solo buscaban a un palacio. Creo que los buscaron para hacer tanto daño, para sembrar el temor. Que eso fue lo que quisieron hacer con esos 3 cuerpos que encontraron mutilados, asesinados, sembrar el temor. ¿Cómo fue construir un vínculo con las hijas del Villazo? ¿Y qué te pasó cuando descubriste que no estabas sola en esa lucha, que había más hijas en la misma situación que vos? Yo no sabía que a más personas le habían pasado cosas tan aberrantes como nos pasaron a nosotros. Mi madre se enferma de cáncer al año siguiente, a nosotros nos separan, nos crían diferentes familias, lo cual hace que ninguno de nosotros tengamos la misma historia en nuestras cabezas, o sea, con mis hermanos, me refiero. Ellos fueron criados con diferentes familias, las cuales fueron contándole lo que quisieron o lo que pudieron, siempre por protegernos, por cuidarnos. La historia de mi padre había sido como borrada. A mí, de hecho, me cría la familia de mi mamá, una tía de mi madre y el marido que era mi padrino. Ellos pasaron a ser mis padres en ese momento. Y pasaron muchos años hasta que yo vuelvo a ubicar a mi madre, pensando que mi mamá había muerto también, después de varios años. Me entero por una conversación común de mi tía con una vecina de que mi madre vivía. Entonces vuelvo a ver y quiero recuperar a mi familia, o sea, quiero estar con mi madre sin importar lo que me esperaba, que no fue fácil lo que me esperaba. El ser mujer fue más complicado, fue más difícil. Porque ser mujer curiosa. Sí. Preguntona. Sí, fue difícil. No fue fácil, pero pude reconstruir mi historia cuando vengo a conocer gente que había vivido lo mismo. Si bien yo seguí usando mi apellido, yo a medida que iba creciendo no podía ir diciendo por la calle o por mis amigos o la gente con la cual hablaba, soy la hija de Julio. Porque, primero para protegerme lo hice. Porque cada vez que yo decía, soy la hija de Julio Palacios, escuchaba frases como, de ese mercenario, de ese revolucionario, de ese cabecita negra. Un montón de cosas escuché. Fue muy marcado eso en la sociedad entera. Inclusive de mi propia familia lo he escuchado. Por eso a veces costaba decir quién era. De hecho, hasta he llegado a decir, no lo conocía yo. Creo que murió antes de que yo naciera. Tuve que negar en más de una ocasión que él era mi padre. Y también un poquito
porque te decían tantas cosas feas que uno cuando es chico se va creando una historia y digo, bueno, si lo mató la policía, si lo mató, es porque algo hizo. O sea, te convencen de que algo había hecho. Mi madre murió muy joven y murió muy enamorada de mi padre. No quedó un día que ella no lo recordara. Hasta el día de su muerte se acordó de él y dijo, me voy con papi. Fue una historia muy difícil la de ella también como mujer. Fue difícil hacerse cargo de 5 chicos, siendo una mujer tan joven. En relación a todo esto, digamos, tanto hijas como mujeres, como ¿cuál sentís que fue, digamos, la participación de las mujeres en todo esto? El rol de las mujeres fue, creo que, el más importante en mi familia. Y esas hermanas se pusieron al hombro la lucha de mi padre y de toda la sociedad. Fueron las que más participaron en todo, tanto en la búsqueda de mi padre cuando estaba desaparecido, como en golpear puertas, ayudarlos, protegerlos, esconderlos inclusive. Mi madre, cuando toman la fábrica, era una jovencita con los ovarios bien puestos. Lo apoyó, lo acompañó. Era quien le llevaba el alimento a la fábrica cada vez que estaban adentro de la fábrica. No le importaba estar del otro lado del alambrado haciendo de escudo para que no les hicieran daño a los obreros. Aprendí en la calle. Me tuve que hacer muy de abajo. Pero tengo el orgullo de decir que nunca le pedí nada a nadie, que no le debo nada a nadie. Sentís esto, ¿no? Como pensás que tuvo éxito ese terrorismo de Estado, ¿funcionó el miedo? ¿Y a vos qué te parece? Obvio que sí, obvio que sí. Cambiaron el rumbo de muchas vidas, no solo de la mía, de muchas vidas. Gente que tuvo que vivir otras identidades, dejar sus afectos. Sí que sembraron el temor y dio resultado. Y lo dio por muchos años. ¿Sentís que sanaste? Sí, en un montón de cosas. Creo que tratar siempre de cambiar la historia. Cambiar la historia. Queriendo saber mi historia para que no se vuelva a repetir. Creo que sané contando mi historia. Lo que busco con esto es que se cuente la verdad. ¿Quién fue mi padre? ¿Quiénes fueron esos obreros que fueron asesinados y torturados? Cuando la sociedad intenta desvanecernos, la sabiduría y resistencia emergen como faros, iluminando la oscuridad con su luz inquebrantable. Y bueno, yo soy una abogada, pensé, una abogada con 6 hijos, 14 nietos y un bisnieto en España. Así que fui prolífica. Y hoy jubilada. Hoy ya estoy jubilada. Me recibí en 1994. Empecé en el 84. Y con los hijos, tratando de seguir adelante. ¿Me entendés? Siempre dije, tengo una fuerza atrás que me empuja, que yo digo, el Señor me empuja. Yo soy muy creyente. Bueno, ¿y por qué elegiste la abogacía como profesión? Siempre estuve a favor del derecho, de lo justo y del ser humano. Yo me separé y tuve que salir a trabajar. Te digo que fui doméstica 5 años, mientras estudiaba, y tenía mis hijos y todo. Entonces, pero yo quería buscar un trabajo. Todo me pedía secundario. Y yo secundario lo único que tenía era segundo año de adolescencia. Entonces, ¿qué dije? Voy a hacer el EMPA. Mi meta era eso, solamente mi meta era hacer el EMPA para tener título de secundario, para buscar trabajo, ¿entendés? Hice el EMPA en el 82, empecé hice tercer año. Y después en el 83, cuarto y quinto. Y ya ahí mi meta estaba cumplida. Estaba la graduación del EMPA, ¿viste? Del secundario. Me subo al auto y ella me dice, Rosa, ¿vos qué vas a seguir?
Yo la miré y le dije, nada, yo no voy a seguir nada, le digo yo. Sí, hice un sacrificio, viste, para ir todos los días a la escuela. Le digo yo, acá en Villa no hay nada que me guste. Y ella me mira y me dice, yo sé lo que vos querés seguir. Yo la miré y le dije, nada. Le digo, en serio, no tenía pensado nada. Dice, vos querés seguir a Aposentacía. Y si te animás a viajar 2 veces por semana a Rosario, lo podés hacer. A la semana me voy con el padre de ella, con Gustavo. Entré, me dieron el turno y me anoté. ¿Para qué? Cuando yo empecé a hablar de que me había notado en el derecho. Muy difícil, no vas a poder, sí, por los hijos que tenía, el trabajo, el problema económico que tenía, ¿viste? No vas a poder, todos me decían lo mismo. Entonces yo un día le digo a mi hermano, y él me dice, Rosy, yo le digo, me parece que no voy a empezar. Y ya se acercaba la fecha. Entonces mi hermano me dice, Rosy, empezá. Si no podés dejar, me dice, si no podés dejar, dice. Y yo dije, tenés razón, si no puedo, dejo. Y bueno, y ahí empecé. También me sufrieron mis hijos, que tuvieron una madre estudiosa. Todo el tiempo estudiando, me levantaba a las 4, a las 9 me iba al trabajo y así, continuamente. Después tuve 2 años que no trabajé, que no fui. ¿Por qué? Porque tuve una hija, la 6ª, ¿viste? Y aparte de eso, vino la crisis del 89, no había plata que aguantara, el colectivo era re caro, ¿viste? Retomé como para recibirme, ¿viste? Yo ya estaba muy avanzada. Así que juré en abril del 94, ¿viste? Había una fuerza detrás mío que me empujaba, siempre sentí eso, una fuerza que me empujaba a seguir y cada vez estaba más animada. ¿Cómo fue ser abogada mujer en esa época? Bueno, en esa época, te digo, más o menos éramos 10, 12 habremos sido. Siempre hablo de lo mismo, la mirada de la mujer. La mirada de la mujer es distinta, sobre todo en casos de familia. Yo trabajé mucho con la familia, ya te dije, con violencia, con alimentos, con divorcio, y con mi experiencia, que yo también había pasado por todas esas cosas, entonces yo es como que la entendía, las podía entender. ¿Sentís que fue el aporte, digamos, esa mirada de mujer? ¿Qué diferencia había con la mirada que tenía el hombre en el momento de abordar una...? No, lo que pasa es que justamente yo las entendí, las mujeres. El hombre tiene otra mirada. Son muy poco lo que hacen familia. ¿Te sentiste condicionada por ser mujer dentro de tu profesión? No, para nada. Porque yo siempre digo, nosotros nos manejamos con el derecho y la ley. Hablamos a través del derecho y la ley. ¿Cómo era en aquella época? ¿Cómo sentís que eran, digamos, las leyes para con la mujer? Bueno, ahí donde surgió, que avanzó mucho, te digo que la sociedad, la mujer fue evolucionando y fueron acompañando las leyes, sobre todo la de violencia familiar, que fue la mejor. Yo empecé a trabajar en consultorio jurídico gratuito. Llegaron casos muy graves, sí. El 94 de diciembre salió la ley de violencia. Pero después se vivió, Santa Fe, qué sé yo, pero ya no teníamos instrumento para hacer algo cuando venía la mujer golpeada o que fue a hacer la denuncia y no se la tomaban, ¿viste? Que después se arreglan de nuevo. Pero vos ya lo sabés a eso, cuando estás capacitada, sabés que esas cosas pueden pasar. Entonces salió la ley y hubo que implementarla. Vamos a reunir nosotros, las del colegio de abogados, que éramos las que estábamos con la ley de violencia, trabajando. El equipo interdisciplinario de Villa Constitución, que estaba a cargo de Claudia Galati, la principal. El equipo de psicólogas del hospital, que siempre trabajamos mucho tiempo con ellas, Norma Reinaldi, Patricia Pisani, Inita Latini, y el juez Carmona, juez de menores también, y la policía también. Se creó la comisaría de la mujer, también se capacitaron las mujeres de la comisaría de la mujer, todos nos capacitaron. Recuerdo
era gente del Vilela, del Hospital Vilela. Yo no sé si una de las psicólogas no era la señora de Paulón, de Paulón. Y tuvimos también reuniones en UNIFEM, en Rosario. Villa tuvo unos casos muy graves. Hay, con respecto a violencia, porque yo he tenido clientas que se separó, logré que se separe este hombre que la golpeaba y qué sé yo cuánto, qué sé yo. Conseguí que se terminó el problema, ella se separó, que esto, que lo otro. Y después, al poco tiempo, estuvo con otro hombre violento de nuevo. Enseguida, yo, ¿cómo te formaste pareja enseguida? ¿Por qué? Porque dice que la mujer, la víctima, ya está condicionada a ser víctima. Y el victimario también es victimario. Y ellos se reconocen. Por eso yo a todas las mandaba al psicólogo, siempre al psicólogo, para que ellas tomen fuerza, para decidirse a separar, para mantenerse firme, ¿entendés? Tuve un caso, que la señora venía y se reía, se reía. Y me decía, sí, ¿por qué me corre con el cuchillo? Y se reía, me corre con el cuchillo, qué sé yo. Bueno, a él me amenazaba por teléfono, ¿viste? Pero después logré, él quería que vendiera la casa la había hecho ella. Bueno, el otro abogado me decía, Rosa, pero ella es prostituta, dice. ¿Y sabe qué pasa? Le digo yo, pues tiene que darle de comer a las hijas. Estaba justificado, si no, ella tenía 3 hijas y tenía que mantener la casa. Lo bueno es que es un instrumento para que la mujer tenga, antes no tenía. Yo me acuerdo de los primeros casos que tuve, no sabíamos qué aplicarle, porque hay la atribución de la vivienda y la exclusión, son todos trámites lerdos. Lerdo, claro. No teníamos nada urgente, ¿me entendés? Entonces ahí, a partir de ahí teníamos algo urgente que pudimos utilizar. Y ojo, no te olvides que la denuncia va al juzgado de familia, el juzgado penal. Tramita de los 2 lados, ¿me entendés? Te digo que fue buena para la mujer, fue buena. Pues ya te digo, hubo casos muy difíciles y ya no se siente. Porque siempre decíamos, esta psicóloga decía, la denuncia para el golpe. Ese era el lema antes. La denuncia para el golpe. Ese fue uno de los primeros lemas que teníamos. Tuvimos muchas charlas, así en los barrios, en la escuela San Marcos, como vos decís, en red. Éramos todos, ¿entendés? Instituciones de Villa Constitución, que nos pusimos todos en contacto para ponernos de acuerdo cómo funcionaba. Yo tuve un caso muy grave y también lo preparamos los médicos. Con los médicos ven chicos maltratados y no hacen la denuncia. Entonces le dábamos charla a los médicos también. Entonces, ¿sabés qué hacían? Bueno, le daban más días de internación para que no esté, para que se quede ahí, ¿viste? Estaba todo entre las filas. Entonces, ¿qué pasó? Se creó el juzgado de familia. Juzgados fueron ahí todas las denuncias de violencia. Entonces había ya otro juez que se dedicaba a eso, ¿viste? Mi mamá me abandonó a los 5 años, y mi hermano 2 años y medio. Me crié con mi abuela y mi papá. Jamás me hablaron mal de ella. Jamás. Eso es algo que siempre lo aplico en mi trabajo. Nunca, y no todos lo siguen, pero no le tenés que llenar la cabeza al hijo contra su padre, ni contra su madre. Porque yo siempre decía, yo en familia soy como pez en el agua, porque tenía mi experiencia de mi infancia, de mi separación, o sea, había experimentado todas las situaciones de la familia, del conflicto. El ser mujer en la justicia, ya puedo aportarle mi experiencia, mi compromiso, ¿entendés? Mi compromiso, y vuelvo a repetir lo mismo, la mirada de la mujer,
en las cosas de familia, en los casos de familia. ¿Qué le iba a hacer? Es la historia de mi vida. Y ahora estoy ociosa. Mi hija dice, mami, tenés que hacer algo. Yo no quiero hacer nada. Nada. Quiero descansar. No me interesa. Mi pasionales son mis nietos, porque de los otros no me pude mucho encargar, ¿viste? Pero ahora que estoy jubilada, sí tengo 2 nietos y los 2 más chiquitos. Siempre digo, yo me llevo bien con mi marido, con mi ex. Pero porque siempre hice lo que quise. No me atrapó ni nada. Así que bueno, es la vida. Otra vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado. Otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado. Otra vez. Si mañana me despierto con el corazón en mano, si los días transcurren lentos, si me faltan mis hermanos, si al final lo más jodido y es lo mucho que te extraño.